Hoy vamos a ver algo muy, es importante, pero es en lo que nos movemos diario y que en ocasiones ni cuenta nos damos, pero diario nos movemos. Porque si no nos moviéramos en esto que vamos a hablar, pues la verdad es que no estaríamos aquí. Y hoy nuestra fe, que vamos a hablar de la fe, será removida por la palabra de Dios. Por mí no, será removida por la palabra de Dios. Porque Dios quiere que estemos siempre motivados. Mejor me pongo los lentes. Dios quiere que siempre estemos motivados, sin dudar, sin estar con pues, en ascuas, ¿qué va a pasar? Okay. Y mucho menos Dios, no quiere Dios que nos quedemos así como trabados por nuestro pasado o por la falta de retención de las cosas o de la palabra, que muchos leemos y pocos entendemos. Y yo creo que más poquitos nos explicamos, pero nos estamos moviendo en la fe. En la palabra encontramos pues varios tipos de fe o niveles de fe, ahorita lo vamos a ver. Y la fe pues es el medio más antiguo y único para obtener lo deseado. Y la fe está a disposición de todas las personas que creen que funciona. Bueno, hasta en AA, bueno, cuando yo iba a AA nos decían, fíjense, ¿cómo nos decían? Si tú no tienes fe en algo, la verdad no vas a lograr nada. En aquel entonces no se hablaba de Dios, era el ser supremo. Dice, tú tienes que tener fe en una escoba, en tu silla. Sí. En ti no, porque pues mira, ni tienes. Pero tienes que tener fe, motívate. Porque si no tienes fe, no la vas a librar. Eso es lo que me decían a mí en AA hace 40 y tantos años. Y yo creo que hoy en día sigue lo mismo, hace mucho que no voy porque no he caído. Bueno, gracias a Dios. Pero la fe funciona para todas las personas que creen, en especial a los cristianos. La fe nos funciona a los cristianos. Sin embargo, también la fe es algo importante y básico para el ser humano. Pero este ser humano, o sea, nosotros, ha confundido la fe auténtica con la fe de acuerdo a su concepto. Esto es bien importante. Estamos recibiendo enseñanza de la Biblia, ¿sí? Pues en línea, los jueves. Y muchas veces creemos más en lo que nos imaginamos o lo que creemos personalmente que ni la misma enseñanza que recibimos de la palabra. Porque así nosotros creemos que es así, pero repito, el ser humano, muchos seres humanos, incluyendo cristianos, han confundido la fe auténtica con la fe de acuerdo a su concepto. Pues yo creo que la fe es esto. No, mira, la Biblia es así. No, pues yo creo que es así. No, hay una sola fe. Ahorita vamos a ver todo el desarrollo. Y bueno, en algún diccionario, hablando de la fe, esta es la definición. Fe es fidelidad en cumplir los compromisos, lealtad, confianza en el valor de algo, en fin, eso es fe, o sea, ser constantes. Pero la Biblia, y esta es la base bíblica, que se encuentra en Hebreos 11:1, eso casi todos, hasta de memoria no lo sabemos, pero ahorita nos va a poner Miguel, no, ya nos lo puso. ¿Qué dice? Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y tradicionalmente la conocemos, fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este es nuestro texto base, hablando
de la fe. El origen de la fe. Aquí ya vamos a ir entrando un poquito más. El origen de la fe. La fe tiene su origen en Dios mismo y de Él viene la fe. Nadie nace con fe. Más bien, nadie puede generar fe por sí mismo. Podríamos generar sangre. Si tú donas sangre, no sé en cuántos días, ya se te recuperó lo que donaste. ¿Sí me explicó? Pero la fe, el origen de la fe es Dios mismo, de Él viene. El hombre no tiene fe propia, a menos que se la pida a Dios, ¿sí? Pero sin embargo, la Biblia dice que todos tenemos una medida de fe, ¿sí? Cuando recibimos a Cristo. Y bueno, el hombre no tiene fe propia. Si alguien desea tenerla, esta fe tiene que pedirla a Dios a través de Cristo. Y esto lo vemos en Hebreos 12:2. Y vamos ahí bien rápido. Puestos los ojos en Cristo, en Jesús, ¿quién es? El que dice, el autor. Él es el origen de la fe, el autor y consumador de la fe. En Él empieza y si la fe ha de terminar, en Él termina. Por eso dice, autor y consumador de la fe. Él es el único que nos puede dar fe. Sí, se lo pedimos. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Y bueno, pero la base es esto, que Dios es el origen de la fe. Cristo es el origen de la fe. El Espíritu Santo es el origen de la fe. Por eso dice Pablo, puestos los ojos en Jesús. Autor, o sea, él es el autor. Han visto que luego algunos libros o cuando Sam nos pone algunos pensamientos, abajo viene el autor. ¿Sí? Bueno, el autor de la fe es Dios, autor y consumador de la fe. Cuando dice consumador, nos está hablando quizá de un final de la fe, pero el consumador es el que nos va ayudando a crecer la fe. Hay mucho que hablar de la fe, créanmelo, hay mucho que hablar de la fe, pero Dios es el origen de la fe. Ahí es donde nace la fe. La fe se relaciona con la persona de Jesús para consuelo y esperanza de los creyentes. En Juan 14:3 podemos ver que la fe se relaciona con Jesús. Si nuestra fe no está puesta en Jesús, miren, dice, y si me fuere, esto se lo está diciendo a los discípulos, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Más adelante les dice, no tengan temor, no tengan miedo, no se turbe nuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, ya están. Y si no fuera así, yo ya los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. Lo hemos leído. Dice, y si me fuere, bueno, pues voy a ir a prepararles lugar. Y voy a venir otra vez. Esta es la esperanza del cristiano que tiene fe en Dios. Por eso la fe se relaciona con la persona de Jesús. Nuestra fe tiene que estar, pero totalmente cimentada en Jesús, en Cristo, en Dios, el Espíritu Santo, como tú le quieras llamar. Es el mismo Dios. Y esta es la esperanza que nos da. ¿Por qué? Porque aquí los discípulos tienen fe. Y les dijo, no se me desesperen. Yo regreso, pero crean, tienen que creer. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Creer pues es un sinónimo de fe. La fe es el medio para una entrega personal. Mucha atención aquí. Y este texto que sigue no lo sabemos de memoria, pero que nos lo pongan. La fe es el medio por el cual toda persona que quiere tener la salvación y la vida eterna es a través de la fe. Aunque en este texto no nos dice fe de manera textual, ¿qué dice ahí? Hasta si quieren cierren los ojos, no lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, o sea, el que tenga fe en Cristo,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí vemos muy, muy claro que pues la fe para la salvación, pues necesitamos fe. Y si tú no haces algo para que tu fe se mueva y la estés depositando o cimentando en Cristo, esa es una obra. ¿Me explico? Porque la fe no es si tú tienes fe, la tienes que promover en tu vida. Esa es una obra. Por eso dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Yo por fe, yo por fe, ahí está mi plato y está la cuchara, y yo por fe creo que tengo esa comida, ¿sí? Pero también por fe, yo no voy a mover las manos, por fe la cuchara se va a llenar y va a venir solita, y nomás abro la boca, pues ahí ya no. Yo por fe sé que tengo la comida y Dios me la dio, pero tengo que hacer algo, que es agarrar la cuchara, primero darle gracias a Dios, agarrar la cuchara, llenarla y llevarla a la boca. Por eso es importante que nuestra fe tenga obras. Bueno, la fe es el medio para una entrega personal a Jesús y creer la promesa que trae consigo esta decisión de fe. Repito, la fe es el medio para una entrega personal a Jesús. Si tú abres tu corazón a Jesús como algún día lo hiciste, aunque no lo alcanzabas a entender totalmente, lo hiciste por fe. Entregaste tu vida a Jesús. ¿Por qué? Porque al entregar nuestra vida a Jesús, hay una promesa que nos la Hechos 16, 30 y 31, también nos lo sabemos de memoria. Aquí está hablando de cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y hubo un terremoto, y bueno, tienen que leer el contexto de este texto. Y bueno, el carcelero, cuando vio que todas las puertas se abrieron de las galeras o de la prisión, sacó su espada y ya se iba a quitar la vida. Y no tanto por los demás, porque a él le habían encargado personalmente, le dijeron, te encargamos así, mira, categóricamente, que me cuides a estos dos. Y los llevó al calabozo lo más profundo, y aparte de eso les puso unas bolas como en aquel entonces, unas bolas con la cadena para que no se fueran. Y entonces vino el terremoto y se abrieron las puertas y todo el asunto, y saca la espada porque pensó que Pablo y Silas ya se habían ido. Y entonces le dice el varón de Dios, no, espérate, detente, aquí estamos todos. Sí, la cárcel se abrió, todo se abrió, pero aquí estamos todos. Entonces dice la Biblia que este hombre se arrodilló delante de ellos y les hizo esta pregunta. Dice, y sacándolos, les dijo, ya los dejó salir de la cárcel, y sacándolos les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí le contestan, cree, ten fe. En otras palabras, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso tú, si estás esperando que tu familia entregue su vida a Jesús, no te desesperes. No te desesperes. Yo no sé cuándo. Aunque sabemos que es una decisión, yo no sé cuándo. Pero cree en el Señor Jesucristo, ya creíste. Ahora espera a que se cumpla esta promesa. Por eso, pues la fe es el medio para entregar nuestra vida de una manera personal a Jesús y creyendo esa promesa. ¿Cuántos quisiéramos que toda nuestra familia recibiera a Cristo y ya estuviera a los pies del Señor? Y si tuviéramos fe, así, pero una fe fuerte, tendríamos que alquilar otro lugar porque nuestra familia no entraría aquí, ¿o sí? Simplemente la de Mago, la de Lupita. O cada quien que ponga su iglesia, ¿no? Entonces, la fe es muy importante. Nos damos cuenta que la fe es muy importante para muchos. Bueno, más bien para todo.
La fe es básica e ineludible para obtener la justificación de los pecados. Bueno, pero vamos, si no, no voy a terminar. La fe es un acto más allá de tan solo creer. Mucha atención, ¿eh? La fe es un acto más allá de tan solo creer. Hay mucha gente que dice, pues yo sí creo. Pues sí cree, pero se ve igual. O sea, en su vida personal, pues se ve igual. Y en la vida física y en su físico, pues cada día va menguando. Sí vamos a estar menguando, es cierto. Pero conforme va creciendo nuestra fe, menos miedo le tenemos a las enfermedades y mucho menos le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo. ¿Sí me explicó? Pero hoy el Señor quiere que actives tu fe, que te des cuenta que tu fe no es una fe como cualquier otra fe o como alguien que dice que tiene fe. Hoy Dios quiere que actives tu fe. ¿Y cómo se activa la fe? La Biblia dice que nuestra fe tiene que ser fortalecida y que tiene que ir creciendo. Y hoy Dios quiere que actives tu fe. Por eso la fe es un acto más allá de tan solo creer. Muchos creen. Y miren este versículo de Santiago 2:19. Muchos creen y miren quién más cree. Pero no basta tan solo con creer, dice un canto. ¿Qué dice aquí? ¿Tú crees que Dios es uno? Y todos decimos, amén. Bueno, pues bien, haces. También los demonios creen y tiemblan. Y hay cristianos que creen, pero no tiemblan porque no le tienen temor a Dios, no le tienen respeto a Dios. Viven como quieren, viven la vida loca. Alguien me decía, yo y Dios me entiendo, a mí déjame. No, pero es que mira, no, Dios y yo me entiendo. Contigo no quiero nada porque me sacas que la Biblia y que esto y que el otro. Yo me entiendo con Dios. Principalmente dicen estas cosas, esta manera de hablar o estas expresiones principalmente los dicen las personas que están atadas a algún vicio. No, yo me entiendo con Dios. Ahorita no podemos hablar porque se está grabando. Perdón, ¿eh? Entonces, nuestra fe o la fe es más allá de solo creer. Tiene que ser una fe activa. Yo oigo los miércoles y con fe exponemos nuestras necesidades y estamos orando los unos por los otros. Pero como que de repente nuestra fe ha caído en un letargo. Así como que, ahí va. Y cuando, bueno, ahorita vamos a ver algunos niveles de fe. ¿Sí? La fe no es algo fenomenal, también debemos de ver esto, porque hay veces que dicen, bueno, pues sí que él es el pastor, es el predicador, son las hijas del pastor, pues Dios les escucha más, ¿no? Yo quiero decirte una cosa, que Dios me ve a mí como a ti te ve. Que me puso en un lugar y a ti en otro, ese es otro asunto. Pero Dios primero, antes de verme como pastor, me ve como su hijo. Antes de que Dios vea a Lidia como la corista, la ve como su hija. Ahí de pasadita canta, pero primero es su hija. A todos nos ve así Dios, como los hijos. Y por eso muchas veces pensamos que la fe es algo inalcanzable o que queremos tener la fe que tiene el pastor. No, mira, yo antes de tener fe, es más, escúchame bien, yo no tengo fe de pastor. Yo tengo fe como un hijo de Dios, como la que tú tienes o deberías de tener. Por eso la fe no es algo fenomenal o inalcanzable. Esta idea de la fe, mucha gente la tiene. La fe es algo en lo que debemos ser persistentes y aún rechazar, mucha atención, los designios de los sentidos naturales, personales o de nuestro cuerpo.
Fe es creer lo que Dios nos dice en su palabra. Mucha atención. Fe es creer lo que Dios nos dice en su palabra. Pero hay veces que como que decimos, ¿será esto? ¿O lo estoy entendiendo mal? ¿O qué me quiere decir Dios con esto? No, para mí, ¿qué es esto? Y ahí estamos, ¿no? Ahorita que estamos en las clases de la interpretación de la palabra. Bueno, fe es creer lo que Dios nos dice en su palabra, aún sin tener delante nuestro, desde nuestros ojos, alguna evidencia de lo que estamos pidiendo. Sin tener alguna evidencia de lo que Dios nos ha prometido, pero principalmente aquí es de lo que estamos pidiendo. Pero con la seguridad de que tendremos lo deseado. No tenemos nada por delante de nuestros ojos, sí, pero sí tenemos la seguridad de lo que tendremos de lo que estamos deseando. Y como un ejemplo, aquí tenemos a Abraham. Esto apenas lo acabamos de ver en Hebreos 11:8. Tenemos este ejemplo de Abraham, ¿sí? Y su esposa y uno de sus 2 hijos, bueno, el hijo de la promesa, ¿sí? ¿Cómo nos dice? ¿Por qué? Por la fe. ¿Por qué Abraham fue llamado? Por la fe Abraham, ¿qué dice? Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo a Abraham, sí Señor, salte de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde voy? Tú salte. Pero Señor, salte porque te voy a hacer padre de naciones, pero salte. Y bueno, y esta es otra promesa que se cumplió. Y agarró a Abraham, sin tanto más, hizo sus maletas, le dijo a su esposa y a todos sus sirvientes, vámonos. ¿A dónde, patrón? Vámonos, que tú sígame, decía el Chapulín Colorado, síganme los buenos. Y pues nadie le siguió porque nadie era bueno. Y ahí va Abraham, no sabía dónde ir Abraham, solamente obedeció la voz de Dios que le dijo, salte. Y conocemos la historia, ¿no? La podemos leer ahí en Génesis. También la podemos leer ahí en Génesis. Y bueno, fe es creer lo que Dios nos ha dicho. Si Dios me dijo que voy a sanar, es porque voy a sanar. ¿O no es así? No me dice cómo, pero voy a ser sano. Si Dios me dijo que el preso agobiado, el enfermo, aplícale como tú quieras, no quedará en el calabozo o en la cama o postrado, ni le faltará su pan. Cuando dice no quedará, es que se va a levantar. Ni le faltará su pan, es que no le va a faltar el alimento ni a él ni a su familia. Y bueno, pues podríamos ir viendo muchos puntos acerca de lo que es la fe, pero aquí quiero que me pongan mucha atención, porque voy bien rápido, voy bien rápido. Y aquí le puse, pues no sé cómo decirle si, bueno, niveles de fe, vamos. Pero quiero que pongas mucha atención, porque aquí te vas a reflejar tú, aquí te vas a identificar tú. Y si no te identificas en alguno de estos puntos, tienes que mover tu fe, tienes que activar tu fe, porque hoy el Señor quiere que actives tu fe. Para ti, para ti. Ahorita va a ser para ti, porque hay veces que tenemos fe para otros, menos para nosotros. Bueno, existe poca fe, y su característica es que la persona inicia una actividad con fe, pero no es constante en ella. Y al tiempo, esta fe se debilita y no logra el objetivo por su poca fe. Y esto que vamos a leer, Mateo 14:31, hace poco lo vimos o se mencionó en las clases. ¿Qué dice? Me tardaría mucho en contarles la historia. Pero aquí está hablando cuando los muchachos, los apóstoles, les dijo el Señor, pásense al otro lado mientras yo despido a la gente. Y ellos se van, y a la mitad del mar empieza la turbulencia muy fuerte.
¿sí? Y dice la Biblia que de repente Jesús se les apareció caminando sobre el agua. Y que se asustaron y dijeron, oye, es un fantasma. Hagan de cuenta, no sé, a lo lejos y en la noche. Pero ya más de cerca, se dieron cuenta que era Jesús, ¿sí? Y Pedro, el aventado, le dijo, Señor, si tú eres, ordena que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Pedro empezó con una fe, no puedo decir inquebrantable porque ya los hechos dicen otra cosa. Y Pedro empezó y caminó. Pedro, yo no sé si lo vieron como de aquí a la ventana, Jesús venía caminando. Y Pedro empezó a caminar, bajó de la barca y empezó a caminar en el agua. Ahí va caminando Pedro. Vamos a suponer de aquí a la ventana que está hasta allá atrás. Y Pedro no dio 2 o 3 pasos, ¿eh? Yo digo que dio más. Pero de repente, Pedro desactiva su fe y en lugar de ver a Jesús, ve la turbulencia, la situación que le estaba rodeando y se empieza a hundir. Y entonces Pedro dice, Señor, 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 sálvame, que perezco. Al momento Jesús extendió la mano y lo tomó y le dijo, ¿cómo le dijo? Hombre de poca fe. ¿Quién dijo poca fe? Digo, Pedro es el que no tenía poca fe, pero ¿quién dijo poca fe? Jesús. ¿Y qué te imaginas que Jesús te dijera ahorita? Es que tú tienes poca fe. Empezaste bien y terminaste mal. Pedro empezó a caminar sobre la palabra que Jesús dijo. Y ahí va caminando en el agua. Pero cuando quita sus ojos de Jesús y de la palabra y ve sus circunstancias, se empieza a hundir. Entonces Jesús lo sacó y le tuvo que decir, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y muchas veces la duda llega cuando la promesa se extiende, o sea, se tarda. Entonces tenemos poca fe, tenemos fe muerta. ¿Sabías esto? También fue muerta. Su característica de este tipo de fe es que la persona expone una petición o necesidad delante de Dios, poniendo por delante la duda. Si bien es verdad que se está apoyando en una fe, pero esta fe no es estable. Y cuando ponemos por delante la duda, ¿qué es esto? Y esto por lo regular nos pasa a nosotros y a mí me ha pasado. Ay, pues vas a sanar. Ay, Dios te oiga. Dios quiera. No, pues yo voy a orar por ti y vas a ver que vas a sanar. Ay, Dios quiera, Dios te escuche. Estamos hablando de fe, pero con la duda por delante. Y esta es una fe muerta. No hace nada. Santiago 1:6, y lo hemos leído. Y lo hemos leído una y no sé cuántas veces. Pero pida con fe, no dudando. Nada. Nada. ¿Qué es nada? Nada. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento, echándola de una parte a otra. ¿Qué es esto? No, pues es que ahí en la iglesia donde voy, pues como que, pues sí han orado por mí, pero como que no, mejor voy a ir a otra iglesia. Y ahí va. No, pues aquí tampoco. No, pues te van a dar un curso de fe. Ah, pues voy a ir al curso de fe y ahí está. Pues sí, pero como que ahí son muy duros para hablar. Mejor voy a la otra congregación a ver si ahí no hablan tan fuerte de la fe. ¿Qué dice? Y es arrastrado, semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento, echado de aquí para allá y de allá para acá. No estabiliza su fe, no en una congregación, no con un pastor. No estabiliza su fe con Dios. Aunque se engaña a la gente, mucha gente dice, pues es que es el mismo Dios aquí y allá y por allá y para allá. Sí, sí. También en casi todas las casas, al menos en el edificio donde vivo, casi en todos los departamentos, hay una mamá. Y no porque es mamá, me voy a ir a meter a comer, porque pues es igual, es mamá, ¿no?
En mi casa pues está mi mamá, pero también esta es mamá. Cada quien en su lugar está recibiendo su enseñanza. ¿Me explico? Y esa fe es muerta, pero también hay fe viva. Y su característica es que cuando la persona escucha del poder sanador y salvador de Cristo, cree fielmente al grado de obtener lo deseado casi en forma instantánea. Este nivel de fe lo ve Dios y se puede percibir. Hechos 14, 8 al 10. Otra parte que nosotros no la sabemos. Esta es la fe viva. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Ahí estaba el pobrecillo. Esto oyó hablar a Pablo, el cual, o sea, Pablo, fijando en el paralítico sus ojos, y viendo Pablo que tenía fe, este hombre, mucha atención, que tenía ¿qué? Fe, ¿para qué? Para ser sanado. Dijo a gran voz. ¿Quién dijo a gran voz? Pablo. Levántate derecho sobre tus pies. Y este hombre saltó y anduvo. Esta es una fe viva, que se nota, se percibe. Pablo lo vio y dice, este tiene fe para ser sanado. Solo que pues nadie había orado por él. Esta es una fe viva, es la que deberíamos de tener todos nosotros. Una fe viva, que se pueda percibir, que la puedas irradiar, ¿por qué no decirlo? Hay fe fuerte también y su característica es que le da la gloria a Dios. Esta fe se fortalece en Dios. Y aun cuando tarde la respuesta, aun cuando todavía no llegue la respuesta, no debe haber ningún segundo de duda en la persona o en nosotros. No debe de haber ningún segundo de duda. Romanos 4, 20, 21. Aquí estamos hablando del Salón de la Fama de los hombres de fe, ¿sí? Y nuevamente vamos con Abraham. Tampoco dudó por incredulidad. Está hablando de Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, porque Dios le había dicho, vas a tener un chamaco. Bueno, no dice, vas a tener un hijo o un bebé, le dijo a Sara y Abraham. Dice, sino que se fortaleció, ¿en qué dice? En fe, dando gloria a Dios. No ha llegado, pero bueno, pues gloria a Dios. Plenamente convencido que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. ¿Y qué creen que pasó? Todos lo sabemos. Dios le cumplió. Aun cuando en la espera Abraham tuvo errores, pero Dios le cumplió. Y esa promesa hasta el día de hoy está vigente para nosotros, porque le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y se está cumpliendo por la fe de otro. Pero tuvo fe, ¿sí? Esta es la fe fuerte, ¿no? Y bueno, podríamos ver más, pero bueno, aquí está el reto. No sé si te has identificado con alguno de estos tipos de fe. La fe trata siempre de lo invisible. Es cuando se inicia la acción de fe y se hace visible cuando recibimos contestación, ya sea material, física, moral o espiritual. Hebreos 11:3. Vamos muy rápido, pero bien, ya me brinqué algunos puntos. ¿Qué dice? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Algún día Sam nos va a dar una enseñanza de esto. Pero bueno, la fe trata siempre de lo invisible. Tú pides algo y no lo tienes, por eso lo estás pidiendo, porque no lo tienes. Pero tienes que permanecer firme en tu fe para que lo recibas. Y también tienes que esperar. Recuerden, en la fe va implícito la paciencia. Bueno, lo que Jesús nos dijo son dos palabritas que encierran más. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No tenemos que ser desesperados, como Abraham.
Abraham se desesperó y dijo, no, pues ya se le olvidó a Dios y tuvo un chamaco por otro lado. Pero Dios le cumplió con el que le había prometido. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Cuántas veces nosotros nos desesperamos y nos vamos para otro lado? ¿Qué tipo de fe tienes? La fe es requisito para que Dios nos conteste. Y dice la Biblia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Si no hay fe, no hay respuesta de Dios. La fe es la base para creer lo que estudiamos en la palabra de Dios. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.